El eco de la eternidad. Antes de que existiera el tiempo, cuando las galaxias dormían en el pensamiento de Dios, una voz resonó en el abismo: «Sea la luz». Y fue como si el universo mismo despertara de un sueño profundo, como si las cuerdas invisibles de la creación vibraran al unísono con la voluntad del Creador. La oscuridad, densa y sin forma, retrocedió como si temiera la presencia de la divinidad, y el cosmos se encendió en un estallido de gloria. Cada estrella fue colocada con precisión. Cada planeta giró como un engranaje perfecto en la maquinaria del infinito. Pero la obra maestra de la creación aún no había nacido. En un rincón del recién nacido universo, en un pequeño punto azul suspendido en el vacío, Dios preparaba un escenario para su mayor prodigio: el ser humano. No sería un simple accidente cósmico, sino una criatura moldeada con amor, con ala, con la chispa misma de lo eterno. Así comenzó la historia más grande jamás contada. La historia del amor divino persiguiendo a la humanidad a través del caos y la redención, del polvo a la gloria, de la caída a la esperanza inquebrantable de la salvación. Segundo, el polvo y la promesa. En un acto de creación íntimo y solemne, Dios no habló para formar al hombre, sino que descendió a la tierra recién formada. Con manos invisibles pero llenas de poder, modeló el cuerpo de Adán con la delicadeza de un escultor que cincela su obra maestra. Cada fibra, cada tendón, cada célula fue diseñada con una intención precisa, pero el cuerpo seguía siendo solo arcilla sin vida. Entonces, Dios hizo algo que no había hecho con ninguna otra criatura. Inclinó su rostro y sopló aliento de vida en las fosas nasales de Adán. Fue como si la eternidad misma se derramara en la carne. Los ojos de Adán se abrieron, reflejando por primera vez la belleza del Edén. Un mundo sin mancha, donde la tierra ofrecía su fruto sin esfuerzo y los ríos cantaban melodías de armonía perfecta. Dios caminaba con el hombre, hablaba con él, lo instruía con ternura. No había separación, pero en el centro del jardín, como una advertencia silenciosa, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, un símbolo de la libertad que definía a la humanidad. Porque Dios no quería marionetas, quería hijos que lo amaran por elección. La libertad era un regalo peligroso, y en sus manos estaba la posibilidad de la ruina o la verdadera comunión con lo divino. Tercera, la fractura del paraíso. El enemigo de las almas, la antigua serpiente, acechaba en las sombras del Edén con un odio que ardía desde tiempos inmemoriales. Lucifer, el ángel caído que había osado desafiar el trono celestial, no podía tolerar la creación de Dios, menos aún la cercanía que tenía con esos frágiles seres de barro. Entonces, urdió el engaño más sutil de todos: sembrar la duda en el corazón humano. Se deslizó hasta Eva con palabras seductoras, manipulando la verdad con astucia. ¿Acaso Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Zreña preguntó, fingiendo inocencia. Eva corrigió, pero la serpiente clavó su veneno. No moriréis. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y con esas palabras, encendió la chispa de la soberbia en el alma humana. Eva comió del fruto prohibido, y Adán, viendo a su compañera ya caída, decidió compartir su destino en lugar de perderla. En ese instante, algo se rompió en la creación. La presencia de Dios se apartó, y la luz del Edén se apagó como una lámpara. El pecado había entrado en el mundo, y con él, la muerte, el sufrimiento, la separación eterna del Creador. Cuando Dios llamó a Adán y Eva, ellos se escondieron, cubiertos de hojas, sintiendo por primera vez la vergüenza y el miedo. Pero incluso en la sentencia, hubo misericordia. Dios prometió que de la descendencia de la mujer nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. La redención ya estaba escrita en la historia, aunque el hombre aún no pudiera comprenderlo. Cuarta, la sangre y la redención anunciada. El pecado no tardó en mostrar su rostro más cruel. Caín, el primogénito de Adán y Eva, mató a su hermano Abel en un arranque de envidia, y la tierra bebió la primera sangre humana.
fue el primer eco de la violencia que mancharía la historia de la humanidad. Sin embargo, Dios nunca dejó a la humanidad a su suerte. Hablaba a través de profetas, levantaba hombres justos, dejaba señales de su presencia en cada generación. Noé fue uno de esos hombres, un faro de justicia en medio de un mundo que se había corrompido por completo. Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio, pero no sin antes dar una oportunidad de salvación. Noé construyó un arca gigantesca, una embarcación imposible para un tiempo sin lluvia, mientras la gente se burlaba de él. Pero cuando las puertas del arca se cerraron y el cielo se desgarró en torrentes, la humanidad comprendió demasiado tarde que Dios no mentía. El diluvio fue un reinicio, un símbolo de que la justicia divina era inquebrantable, pero también de que su gracia siempre daba una salida a quienes escuchaban su voz. Abraham y el pacto eterno. Tras el diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse, pero la inclinación al mal seguía latente en los corazones. La Torre de Babel fue el símbolo de la soberbia humana, un intento desesperado de alcanzar el cielo con sus propias manos. Pero Dios, con paciencia infinita, no abandonó a su creación. De entre todos los hombres, eligió a uno, Abram, un nómada de Ur de los Caldeos, a quien le hizo una promesa imposible. Te haré padre de una multitud de naciones, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero había un problema. Abram y su esposa, Sara, eran ancianos y no tenían hijos. Dios cambió su nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes, y le prometió que a través de él nacería un linaje que bendeciría a toda la humanidad. Pasaron años de espera, de dudas, de errores, pero finalmente nació Isaac, el hijo de la promesa. Sin embargo, la fe de Abraham sería llevada al extremo cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Abraham, desgarrado, llevó a Isaac al monte Moriah, construyó el altar y levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer. Pero en el último instante, la voz de Dios lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios proveyó un carnero para el sacrificio, dejando claro que su plan siempre había sido salvar, no destruir. Ese acto de fe selló el pacto eterno. De la descendencia de Abraham vendría el Mesías, el sacrificio definitivo que redimiría a toda la humanidad. Sexto Moisés y la liberación del pueblo elegido. Los descendientes de Abraham crecieron y se convirtieron en un gran pueblo, pero fueron esclavizados en Egipto durante siglos. El sufrimiento de Israel subió como un clamor al cielo, y Dios levantó a un libertador, Moisés. Criado en la corte de Faraón pero con sangre hebrea, Moisés huyó al desierto tras matar a un egipcio que maltrataba a un esclavo. Allí, en la soledad del monte Horeb, vio algo imposible. Una zarza ardía, pero no se consumía. Dios le habló desde las llamas, revelándole su nombre. Yo soy el que soy. Le ordenó regresar a Egipto para liberar a su pueblo, pero Faraón se resistió con terquedad. Entonces, Dios desató 10 plagas que desmoronaron a Egipto, cada una humillando a los falsos dioses de la nación. La última plaga fue la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Pero Dios dio a Israel una instrucción clave: sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con la sangre. El ángel de la muerte pasó de largo donde vio la sangre, anticipando el sacrificio de Cristo siglos después. Finalmente, Faraón cedió, y Moisés condujo al pueblo hacia la libertad. Pero el ejército egipcio los persiguió hasta el Mar Rojo, donde ocurrió uno de los milagros más espectaculares de la historia. Las aguas se abrieron como muros, e Israel cruzó en seco, mientras los carros de Faraón eran tragados por el mar. La esclavitud había terminado, pero la verdadera lucha apenas comenzaba: la de transformar un pueblo esclavo en una nación santa. Séptimo, el desierto y la ley sagrada. En el desierto, Dios forjó a Israel como un herrero que moldea el hierro con fuego. Les dio maná del cielo, agua de la roca,
y los guió con una columna de nube de día y de fuego de noche. Pero el momento más trascendental fue cuando Moisés subió al monte Sinaí. En la cima, envuelto en relámpagos y truenos, Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos que serían la constitución moral de su pueblo. Era un pacto solemne. Si obedecían, serían bendecidos y protegidos. Si desobedecían, sufrirían las consecuencias de alejarse de la fuente de la vida. Pero la dureza del corazón humano se manifestó rápido. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo hizo un becerro de oro y cayó en idolatría. La ira de Dios ardió contra ellos, pero Moisés intercedió, ofreciendo incluso su propia vida por el pueblo. «Bórrame del libro que has escrito, pero perdona su pecado», suplicó. Dios, conmovido, perdonó, pero dejó claro que el camino hacia la tierra prometida sería largo y lleno de pruebas. Israel vagó 40 años en el desierto, aprendiendo lecciones dolorosas, pero cada caída, cada victoria, cada juicio era parte de un plan más grande. Porque Dios no solo quería llevarlos a Canaán, quería preparar sus corazones para la llegada de aquel que cumpliría la ley en su totalidad. 8. La tierra prometida y los jueces de Israel. Finalmente, bajo el liderazgo de Josué, Israel cruzó el río Jordán y conquistó la tierra prometida. Pero la victoria trajo consigo nuevos desafíos. La prosperidad los hizo olvidar a Dios, cayendo en un ciclo interminable de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Dios levantaba jueces para rescatarlos. Débora, valiente profetisa que guió a Israel a la victoria. Gedeón, que derrotó a un ejército innumerable con solo 300 hombres. Sansón, cuya fuerza colosal fue tanto su bendición como su ruina. Pero cada juez era solo un reflejo imperfecto de lo que estaba por venir. Un rey que gobernaría con justicia eterna. El anhelo de un libertador definitivo ardía en los corazones de Israel, aunque aún no comprendían que ese rey no vendría con espada, sino con amor sacrificial. 9. Los reyes y la búsqueda de un trono eterno. El pueblo de Israel, cansado de la inestabilidad de los jueces, clamó a Dios por un rey que los gobernara. Querían ser como las demás naciones, aunque eso significara rechazar a Dios como su verdadero rey. Samuel, el último juez y profeta de Israel, advirtió de los peligros de tener un rey humano, pero Dios, respetando la libertad de su pueblo, les concedió su petición. Así coronaron a Saúl, un hombre alto y fuerte, con la apariencia de un líder, pero con un corazón quebrantado por el orgullo y la inseguridad. Saúl desobedeció a Dios, y el reino fue arrebatado de su linaje. Entonces, Dios dirigió a Samuel a buscar a un simple pastor, David, un joven de Belén que componía salmos mientras cuidaba ovejas. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Le dijo Dios a Samuel. David, con una fe inquebrantable, derrotó al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras, demostrando que la verdadera fuerza no viene del brazo, sino de la confianza en el Todopoderoso. Se convirtió en rey y estableció Jerusalén como la capital de Israel, trayendo el arca del pacto a la ciudad con danzas y cánticos de alabanza. Pero incluso el hombre conforme al corazón de Dios cayó en pecado, al tomar a Betsabé y mandar a matar a su esposo. La espada nunca se apartó de su casa, pero David se arrepintió con lágrimas amargas. Y Dios, en su misericordia, renovó su promesa. De su descendencia vendría un rey cuyo reino no tendría fin. 10. Salomón y la gloria efímera del templo. El hijo de David, Salomón, heredó el trono y pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas o poder. Dios lo bendijo con una inteligencia incomparable, y Salomón construyó el templo de Jerusalén, un santuario majestuoso donde la gloria de Dios descendió en forma de nube. Los reyes de la tierra buscaban su consejo, y su reino floreció en paz y abundancia. Sin embargo, la prosperidad lo llevó a la complacencia, y sus múltiples esposas extranjeras lo desviaron hacia la idolatría. El corazón de Israel empezó a dividirse, y tras la muerte de Salomón, el reino se partió en 2.
Israel en el norte y Judá en el sur. La nación que debía ser luz para las naciones se sumió en ciclos de corrupción y decadencia, mientras los profetas clamaban en el desierto, advirtiendo del juicio venidero, pero también anunciando una esperanza futura. 11. El exilio y la voz de los profetas. Israel fue conquistado por los asirios, y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. La ciudad santa fue destruida, y el templo reducido a cenizas. El pueblo elegido se convirtió en un pueblo errante, cantando salmos de lamento junto a los ríos de Babilonia. Pero Dios nunca dejó de hablarles. A través de profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, prometió que restauraría a su pueblo, que daría un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones. Isaías describió a un siervo sufriente que cargaría con los pecados de la humanidad, siendo herido por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. A pesar del juicio, la esperanza brillaba como una estrella lejana. Dios no había olvidado su promesa a Abraham, ni su pacto con David. Algo nuevo estaba por nacer, algo que cambiaría la historia para siempre. 12. La llegada de la luz al mundo. Tras siglos de silencio profético, cuando parecía que Dios había abandonado a su pueblo, un ángel apareció a una joven virgen llamada María, anunciándole que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. En un humilde pesebre en Belén, nació Jesús, el cumplimiento de todas las profecías, la encarnación de la palabra eterna. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, no como un rey poderoso, sino como un carpintero humilde que entendía el sufrimiento humano. Creció en sabiduría, y a los 30 años, comenzó a predicar un mensaje revolucionario. El reino de Dios estaba cerca, pero no era un reino de espadas y tronos, sino de amor, perdón y reconciliación. Sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba a los muertos, pero su mayor milagro fue tocar los corazones endurecidos, ofreciendo gracia a los pecadores y dignidad a los rechazados. 13. La cruz y la redención final. Jesús no fue reconocido por los líderes religiosos que veían en él una amenaza a su poder. Lo arrestaron, lo juzgaron injustamente y lo condenaron a morir en una cruz romana, el castigo más cruel de la época. Pero la cruz no fue una derrota, sino la consumación del plan eterno de Dios. Jesús cargó sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad, y al expirar, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que ya no había separación entre Dios y los hombres. Fue sepultado, y parecía que todo había terminado. Pero al tercer día, Jesús resucitó, venciendo a la muerte y abriendo el camino hacia la vida eterna. Apareció a sus discípulos, ascendió al cielo y prometió regresar para establecer su reino definitivo. 14. La promesa de la eternidad. Los discípulos llenos del Espíritu Santo llevaron el mensaje de Jesús a los confines de la tierra. El Evangelio se extendió como fuego, transformando imperios y corazones, ofreciendo una esperanza que trascendía el sufrimiento y la muerte. La Biblia concluye con el libro de Apocalipsis, donde Juan vio una visión del fin de los tiempos. Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, restaurará la creación y secará toda lágrima de los ojos. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo para siempre, tal como fue su deseo desde el principio. 15. La misión de la Iglesia y la transformación del mundo. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos se convirtieron en testigos valientes, dispuestos a dar la vida por proclamar la buena nueva. El Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, llenándolos de poder y valentía para predicar en lenguas que nunca habían hablado. En un solo día, 3,000 personas se convirtieron, y así nació la Iglesia, no como un edificio de piedra, sino como un cuerpo vivo de creyentes que compartían todo lo que tenían, oraban sin cesar y anunciaban que Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, la expansión del Evangelio no fue fácil.
Esteban fue el primer mártir, apedreado por proclamar la verdad, mientras Saulo de Tarso perseguía a los cristianos con furia implacable. Pero Dios transformó incluso a su perseguidor más feroz. Saulo tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, y su vida cambió para siempre. Se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, viajando sin descanso para plantar iglesias y escribir cartas que hoy forman gran parte del Nuevo Testamento. La persecución no apagó el fuego del Evangelio, al contrario, hizo que se extendiera aún más, porque cada cristiano que moría proclamaba con su sangre que la muerte había sido vencida. 16. La visión de Juan y el apocalipsis final. El último de los apóstoles, Juan, fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió una visión que revelaba el destino final de la humanidad. Vio un trono celestial, rodeado de ángeles y ancianos que adoraban sin cesar. Vio un cordero inmolado, pero de pie, victorioso. Jesús mismo, que recibió un libro sellado con 7 sellos que solo él podía abrir. Cada sello desataba juicios sobre la tierra, anunciando que la maldad no quedaría impune y que Dios haría justicia. Vio bestias que simbolizaban imperios corruptos, una gran ramera que representaba la falsa religión y un dragón que perseguía a la mujer vestida de sol, imagen de la iglesia fiel. Pero en medio de la destrucción, también vio esperanza. 144,000 sellados, que simbolizaban a los redimidos de toda tribu, lengua y nación, que cantaban un cántico nuevo delante del trono. 17. La batalla final y la victoria de Cristo. En la visión, las fuerzas del mal se reunieron para la batalla de Armagedón, lideradas por el anticristo y el falso profeta. Pero cuando todo parecía perdido, el cielo se abrió, y apareció Jesús montado en un caballo blanco, con una espada que salía de su boca y un manto teñido en sangre. Rey de reyes y Señor de señores, estaba escrito en su muslo, y con solo su palabra, destruyó a los ejércitos de las tinieblas. El diablo fue encadenado, arrojado al abismo, y los libros fueron abiertos para el juicio final. Los muertos resucitaron, y cada persona fue juzgada según sus obras. Aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida recibieron la entrada a la eternidad con Dios, mientras que los que rechazaron la gracia divina fueron separados para siempre. 18. El nuevo cielo y la nueva tierra. Después del juicio, Juan vio la visión más gloriosa de todas, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la nueva Jerusalén descendía del cielo como una novia adornada para su esposo. La ciudad era de oro puro, con puertas de perlas y cimientos de piedras preciosas. Pero lo más asombroso no era la belleza física, sino la presencia de Dios mismo. He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. No había templo, porque el Señor era el templo. No había sol ni luna, porque la gloria de Dios iluminaba todo. No había más muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas las cosas habían sido hechas nuevas. 19. El cumplimiento de la promesa eterna. La Biblia termina con una invitación que resuena a través de los siglos. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Es un llamado a la esperanza, un recordatorio de que la historia de la humanidad no termina en oscuridad, sino en la luz radiante del amor de Dios. Cada página de la Escritura apunta hacia Jesús, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Cordero que fue inmolado, pero que ahora reina para siempre. Su victoria es nuestra victoria, su vida es nuestra vida, y su promesa es firme. Volverá por nosotros. 20. La Biblia, una carta de amor divina. En esencia, la Biblia no es solo un relato de eventos históricos o un compendio de leyes y profecías. Es una carta de amor, escrita por Dios a la humanidad, un testimonio de su deseo inquebrantable de restaurar lo que se perdió en el Edén. Desde Génesis hasta Apocalipsis,
Cada historia, cada profeta, cada rey y cada salmo nos susurra la misma verdad. Dios nos ama con un amor que trasciende el tiempo, el pecado y la muerte. La cruz es la prueba suprema de ese amor, y la resurrección es la garantía de que la última palabra siempre será la vida. Ahora, la invitación está abierta para todos. Vivir esta historia, abrazar esta promesa y caminar hacia la eternidad en los brazos del Padre. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en otro video.